Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Les habla la pastora y misionera Marcela Castro y en esta ocasión vamos a estar estudiando la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque es el mes de la Biblia. Y vamos a celebrar este mes estudiando las traducciones de la Biblia. La palabra del Señor dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Hoy día vamos a ver cómo la palabra del Señor ha permanecido para siempre. Y vamos a revisar en cada capítulo las traducciones de la Biblia. Vamos a revisar sus idiomas y qué impacto tuvieron estas traducciones, han tenido, tienen y tendrán en el mundo entero. Entonces, acompáñenme con este capítulo de las traducciones de la Biblia. Vamos a comenzar hablando de los idiomas de la Biblia. Y la pregunta es, mis queridos hermanos, ¿en qué idioma ha sido escrita la Biblia? Muy bien, en hebreo y en arameo el Antiguo Testamento. Y en griego el Nuevo Testamento. Todos los autores del Antiguo Testamento escribieron en hebreo. Ellos hablaban el hebreo y ese era el idioma en el cual ellos se comunicaban, tanto en su casa como en todas las instancias comerciales, religiosas, lo hacían en hebreo. Pero hubo dos autores que insertaron textos en arameo. Y es por eso que decimos que la Biblia ha sido escrita en hebreo y en arameo. Pero solamente dos autores insertaron textos en arameo. ¿Sabes cuáles son? Muy bien, Daniel y Esdras. ¿Qué tienen en común estos dos personajes? Tienen en común que ellos vivieron la cautividad a Babilonia. Vamos a revisar un poco de historia para poder entender de qué se trata esto. Daniel fue llevado con 17 años cautivo a Babilonia. Eso es cerca del año 597 a.C. Babilonia comenzó a dominar toda la región y también llegó a Palestina. Ahí invadió y comenzó a llevarse a la crème de la crème de la sociedad. Y ahí se fue Daniel con sus amigos. Ellos llegaron a Babilonia y adivina qué idioma hablaban en Babilonia. Bueno, hablaban varios idiomas, pero el más importante era el arameo. Sí, en Babilonia hablaban arameo y esa es la lengua que aprendió Daniel y con la que trabajó y se comunicó durante toda su vida. Daniel no regresó después a Israel, él se quedó en ese lugar ya anciano sirviendo en las distintas cortes. Vamos a recordar que después de Babilonia vino el imperio medo-persa y después el persa y él siguió sirviendo en las cortes debido a su sabiduría y debido a que era un hombre de Dios y que Dios lo puso en ese lugar. Entonces para él fue natural, para Daniel, insertar textos en arameo porque era la lengua en la cual él ya estaba totalmente relacionado. Y vamos a ver que el texto de Daniel inserta varios capítulos. De hecho, es el libro que tiene más capítulos en arameo. Daniel desde el capítulo 2, versículo 4 hasta el 7:28 está escrito en arameo. Y en todo caso lo anuncia, dice Daniel 2:4, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Toda esa parte desde rey para siempre vive comenzó a escribirlo en arameo y de ahí se largó en arameo hasta el capítulo 7 donde terminó. ¿Ya? Entonces más del 50% del texto de Daniel de sus 12 capítulos están escritos en arameo. ¿Ya? Y no nos tiene que extrañar porque no solamente Daniel estaba hablando en arameo. Todo el pueblo que se fue deportado en la primera, la segunda, en la última deportación, todos comenzaron a hablar en arameo porque era la lengua en la cual se tenían que relacionar en Babilonia. Entonces vamos a ver este proceso del pueblo de Israel. En Israel, en la tierra palestina, ellos hablaban el hebreo, pero una vez que se fueron deportados, comenzaron a hablar el arameo y cuando regresaron siguieron hablando el arameo. Exactamente. Ellos perdieron su idioma hablado. Y esto es muy normal, es muy común, incluso siendo el pueblo de Dios, ellos
perdieron su idioma porque así es la naturaleza humana. Si nos relacionamos en otra lengua, terminamos perdiendo la nuestra. Tal vez la primera generación no, pero las que siguen sí. Estuvieron más de 50 años fuera, viviendo en otras tierras. Muchos de ellos se quedaron en Babilonia, otros se fueron a la diáspora, a otros lugares. Y el pueblo que regresó a Israel no era todo el pueblo, fue solo una porción de ellos. Importante, pero no fueron todos. Ellos volvieron hablando en arameo a tal punto que después la lengua de Israel fue el arameo y ya no más el hebreo. Ahora, ellos seguían leyendo las escrituras en hebreo. Ellos seguían usando el hebreo dentro de sus actividades religiosas, pero ya no lo hablaban en la casa, ya no lo hablaban en la calle, en el comercio. Y eso es muy natural. Y yo les quiero poner el ejemplo de aquellas familias que, por ejemplo, migran a otros países, por ejemplo, a Estados Unidos, donde se habla inglés. La lengua oficial de Estados Unidos es el inglés. La primera generación aprende a hablar el inglés y comienza a perder el castellano. La segunda generación entiende el castellano, pero ya no lo habla. Y la tercera ya precisamente ya no lo va a hablar, ya poco va a poder entender. Y así sucede con los idiomas y también le sucedió al pueblo de Israel. El otro personaje que escribió en arameo es Esdras. Esdras, un sacerdote que se fue muy probablemente en la segunda deportación a Babilonia, regresó. Él sí regresó y vamos a ver que su texto, Esdras fue un tremendo estudioso de las escrituras y una persona muy importante dentro de la restauración de la religión a Jehová en Israel en los tiempos de vuelta a la deportación. Vamos a ver que Esdras también va a insertar texto en arameo. Estos textos tienen que ver con cartas, con instrucciones que vienen desde el gobierno y ellos los van a transcribir. En el caso de Esdras podemos ver en el capítulo 4, versículo 8 y 9, dice Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. Entonces, para dirigirse al rey había que hacerlo en la lengua aramea. Y comienza a escribir la carta y está todo en arameo. Así es que eso fue lo que nos llega a nosotros. También en Esdras capítulo 7, el versículo 11 y 12. Esta es la copia de la carta que le dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote. Toda esa carta está escrita en arameo y está transcrita en el Antiguo Testamento también en arameo. Entonces vamos a ver que Esdras tiene algunos capítulos en arameo, desde el 4 al 8 al 6, 18, y los versículos del capítulo 7, del 12 al 26. Un hecho importante que registra el libro de Nehemías con respecto al idioma que estaban hablando en el regreso del pueblo de Israel a Jerusalén es que la gente ya no estaba entendiendo las escrituras en hebreo. No la estaba entendiendo porque la había dejado de escuchar y también por el idioma. Entonces vamos a ver ahí en Nehemías 8, capítulo 8, versículo 8, el relato en el cual los sacerdotes, los escribas están leyendo las escrituras al pueblo. Y dice así: ellos leían en voz alta el libro de la ley de Dios y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. En su versión muy probablemente dice, le ponían el sentido. En la versión Dios habla hoy dice, lo traducían. Y tiene mucho sentido decir de que lo traducían porque ya no estaban hablando el hebreo y por lo tanto no estaban entendiendo nada. ¿Y qué es lo que hicieron los sacerdotes y los escribas? Comenzaron a traducir al arameo las escrituras para que la gente lo pudiera entender. El resultado de eso fue algo maravilloso, porque la gente comenzó a llorar y se arrepintió de haber dejado al Dios de Israel y se volvieron a él. Fue un avivamiento producido por la palabra. ¿Y por qué? Porque la pudieron entender.
Entonces eso nos da una luz bien fuerte con respecto a la situación lingüística que estaban pasando el pueblo cuando ya regresó de la diáspora, cuando regresaron del exilio y se encontraron con unas escrituras que no entendían nada. Bueno, ese mismo pueblo siguió hablando arameo hasta los tiempos de Jesús, en los cuales hablaba arameo, y nuestro Señor también hablaba arameo. Esa era su lengua. Vamos a ver las características de estos idiomas. Revisemos el hebreo. El hebreo es una lengua semítica. Es una lengua que se habla en toda esa zona donde está Israel. El arameo también. ¿Ya? Ambas forman parte de la misma familia. El alfabeto hebreo es muy parecido también al arameo. Y también podemos ver de que ambos se escriben de derecha a izquierda. Entonces la transición del hebreo al arameo fue un poco fácil. ¿Por qué? Porque son familias lingüísticas y porque tienen muchas características que son parecidas. Entonces revisamos que la Biblia ha sido escrita en hebreo, pero tiene inserto el arameo porque se convirtió en la lengua de los judíos, de los israelitas, cuando regresaron de la deportación. Vamos ahora a seguir la pista de otro lado. Cuando el pueblo se fue deportado a Babilonia, hubo un grupo que salió y no se fue a Babilonia. Uno de los lugares favoritos de los judíos donde asentarse fue Alejandría. Alejandría es una ciudad que se encuentra en el norte de Egipto. Es una ciudad fundada por los griegos. Y ahora quiero hablar de los griegos. Habíamos estado hablando de los babilonios, después les mencioné los persas, los medo-persas y después los persas. Después del imperio persa vino otro imperio que los aplastó. Y ese imperio fue el imperio macedónico o el griego de Alejandro Magno. Este fue un imperio arrasador. En poco tiempo se tomó todos los lugares que estaban bajo el dominio persa y llegaron un poco más allá. Duró poco Alejandro Magno, pero después siguieron reyes que continuaron con la labor de asentar no solamente su imperio, sino también su cultura. Y eso afectó en gran medida a la tierra palestina y también en el norte de Egipto. En el norte de Egipto se instaló una dinastía de reyes griegos en Egipto que fueron los Ptolomeos. Y ahí, bajo el dominio de estos reyes de la dinastía ptolomea, nace Alejandría. Y Alejandría debe ese nombre a su gran conquistador, ¿verdad? Al emperador Alejandro Magno. Por eso se llama Alejandría. Y en esa ciudad específicamente pasaban dos cosas importantes. Primero, había una tremenda colonia judía. Sí, ellos, los judíos, en vez de irse a Babilonia, se fueron a Egipto. Y se instalaron ahí. Y lo segundo curioso de Alejandría es que allí había una tremenda biblioteca porque Alejandría se transformó en el centro cultural de la zona. En Alejandría había una biblioteca tremenda y es descrita como una de las más grandes del mundo en ese tiempo. Y quiero, mis hermanos, recordarle un poco cómo era esto de tener una biblioteca. Nosotros podemos pensar en una biblioteca como esta, en la cual tenemos un montón de libros, en las cuales podemos ver volúmenes ordenadamente, y con el canto del libro vamos a leer el título de la obra. Pero eso no era así. Entonces, cuando yo hablo de libros, ustedes se imaginan algo así, ¿verdad? Un canto, una tapa, ¿verdad? La pasta, y tenemos las hojas del libro escritas por ambos lados, ¿verdad? Sí, así, y ordenadamente. Ya. Eso es ahora, hermano. Antes se escribía en rollos, sí, tal cual. Y una biblioteca era esto: rollos y rollos y rollos de texto escritos por un solo lado y un poco como que cayéndose porque no era tan firme el papiro, que era el papel que había en ese tiempo y que fue un descubrimiento y un uso que tuvieron los egipcios, ¿ya? Y por eso que esta super biblioteca estaba ahí. Después fue reemplazada un poco por el pergamino, que era un trabajo en cuero, ¿ya? Entonces las bibliotecas eran costosas, recordemos que no había imprenta,
y todo se escribía a mano. Una transcripción costaba mucho dinero y también invertía mucho tiempo. Y entonces que esta biblioteca tuviera muchos miles de volúmenes, la verdad es que era el deseo de estos reyes ptolomeicos en favor de la cultura, les encantaba. Y fue por eso que se tejió, llegó hasta nosotros una carta que narra la historia de cómo se tradujo el Antiguo Testamento. Dice esta historia, esta carta, de que el rey Ptolomeo II quiso tener la ley de los judíos ahí en su super biblioteca real. Y por lo tanto se contacta con su bibliotecario llamado Demetrio y le pide que haga todas las gestiones para tener la ley también en su biblioteca, pero en griego, porque ellos hablaban en griego. Demetrio le escribe, le manda una carta a el sumo sacerdote en Jerusalén llamado Eleazar y le pide que le mande traductores para poner el Antiguo Testamento, la ley, en griego. Entonces el sumo sacerdote le envía 72 ancianos, 6 de cada tribu, muy sabios y que iban a cumplir esa función. Estos 72 ancianos llegaron a la corte del rey y se pusieron a disposición para traducir las escrituras. Ellos llegaron con sus rollos de la ley, ¿verdad? Y comenzaron a traducir. Dice esta historia que estos traductores se demoraron 72 días. Cada uno no trabajaron en equipos, tú vas a trabajar con el Pentateuco, tú vas a trabajar con los profetas, tú vas a trabajar con los salmos, no. Dice esta historia que cada uno trabajó en forma independiente con toda la escritura y en 72 días pudieron traducirla. Cuando salieron de sus cubículos, ya con la ley traducida, la leyeron y todas fueron exactas y por lo tanto todos los judíos de Alejandría pudieron decir de que la traducción era perfecta. Bueno, por eso les decía que era una historia, es demasiado fantástica. ¿Y por qué? Porque una traducción no se va a demorar 72 días, imposible. Una traducción se demora años. Bueno, la historia verdadera dice de que se demoraron aproximadamente 100 años y comenzaron a traducir la ley que es el Pentateuco, lo tradujeron y después con otro rey Ptolomeo pudieron terminar todo el Antiguo Testamento. A esta traducción se le llama la traducción de los 70. Y por eso les conté la historia, porque fueron 72. Esos 72 los redondean a 70. Muy común dentro de los judíos hacer estos redondeamientos numéricos. Los redondean a 70. Y esta traducción se le llama la traducción de los 70 o la Septuaginta. Y la Septuaginta es la primera traducción de la Biblia hasta entonces. Estamos hablando del año 100 a.C., por ahí. Es la primera traducción de las escrituras al griego. ¿Y por qué la tradujeron? Porque los judíos que hablaban griego ya no entendían las escrituras en hebreo. Ellos las tenían, ellos las leían, pero ya no entendían nada. Hicieron algo bien sabio, algo espectacular, y que es traducir las escrituras. Y así ellos pudieron escucharlas y poder entenderlas. Y así se completó la primera traducción de las escrituras en griego. Y ¿sabes qué? La Septuaginta tiene una importancia tremenda. Y me vas a decir, pero bueno, es una traducción más, sí, es una traducción más, y es la traducción más citada en el Nuevo Testamento. Así es, cuando Pablo se refiere a textos del Antiguo Testamento, está citando la Septuaginta, no está traduciendo o parafraseando algo de la Biblia hebrea, lo está haciendo directamente de la Septuaginta. Y parece ser que los escritores del Nuevo Testamento tenían la Septuaginta o en la mente o la tenían escrita y por eso la citaban. ¿Ya? Recordemos que tener un texto de las escrituras no era tener un libro de las escrituras, era tener un rollo de las escrituras. Entonces no todos tenían acceso a todos los libros como nosotros los tenemos a través de nuestras Biblias. En nuestras Biblias tenemos, ¿verdad?, todos los libros ahí juntitos. Ya, el formato libro sale muchos siglos después. ¿Qué es lo que tenían? Tenían rollos. Y tenían rollos de Isaías, y tenían rollos y todo esto con sus mangos, sus cosas, y era un poco engorroso andar con tanto texto, y además era costoso poder conseguirlos, ¿ya?
pero la tenían en griego, la memorizaban en griego y eso era lo que citaban. No solamente es importante la Septuaginta porque es citada por los escritores del Nuevo Testamento, sino también es importante porque hay muchas palabras que nosotros las vemos en el griego y que ya la Septuaginta fue la que las tradujo. Por ejemplo, la palabra Christos. El Christos es el Mesías y no es algo que tuvieron que traducir lo del Nuevo Testamento, ya estaba instalada esa palabra. Los que tradujeron la Septuaginta fueron los que buscaron las palabras en griego y las dejaron ahí como palabras que después se usaron en el Nuevo Testamento. Doxología, la doxa, que es la gloria, eso ya está traducido y por lo tanto lo toman los escritores del Nuevo Testamento y ellos lo utilizan. Y así muchas palabras teológicas, religiosas, ellos ya las tenían, ya las sabían porque en la Septuaginta eran mencionadas. Entonces vemos de que el pueblo que hablaba en griego, después con el tiempo ya va a tener dos textos en griego a los cuales consultar. ¿Cuáles son? El Nuevo Testamento, que fue escrito en griego, y el Antiguo Testamento con la traducción de la Septuaginta. Ahora quiero hablarles de la última traducción y que tiene que ver con el Imperio Romano. Habíamos quedado de que el pueblo de Israel en la zona palestina estaba hablando el arameo y después se superpuso el griego. Cuando Pablo escribe, cuando los apóstoles escriben, cuando Lucas escribe, el griego era el idioma oficial. Era el idioma que se hablaba en muchas zonas, así como en el norte de África, también en toda la zona del Asia Menor y también en Europa. Pero eso no duró mucho tiempo. A pesar de que estaban hablando en griego, el imperio que estaba ahí dominando era el Imperio Romano y él con el tiempo impuso su idioma. ¿Cuál era su idioma? El latín. Entonces este idioma comenzó a reemplazar el griego y hasta desplazarlo totalmente. Entonces vamos a ver que allá por el siglo segundo, tercero después de Cristo, la gente tenía las escrituras, las tenía en griego. Tenía el Nuevo Testamento en griego, tenía el Antiguo Testamento en griego también. Esa había ganado mucha fuerza y ya no usaba las escrituras en hebreo. Entonces la gente comenzó a no entender las escrituras en griego. ¿Por qué? Porque hablaba latín. La gente hablaba latín en su casa, los niños hablaban latín y por lo tanto ya nadie estaba entendiendo el griego. Y así comenzaron a circular una serie de traducciones en latín de las escrituras. Un obispo muy importante en Roma que se dio cuenta que esta situación era muy compleja y había que hacer algo. Y ahí a fines de los años 300, estamos hablando cerca del 400, le pide a su secretario llamado Jerónimo que pudiera traducir, revisar más que nada, revisar las escrituras que estaban en latín y sacar oficialmente una versión. Ya no estas escrituras que estaban circulando, sino tener una versión oficial de la iglesia en ese tiempo. Por allá cerca de a inicios del año 400 después de Cristo, ya el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano y estaba formándose esta iglesia católica que dominó por muchos tiempos todo el sistema religioso de Occidente. Entonces Jerónimo, que era un monje, que era un erudito, un intelectual, comenzó a traducir. Él ya entendía hebreo, él había estudiado en griego, así es que podía tomar las escrituras y comenzar una traducción y una revisión de lo que ya estaba escrito. Por aquel tiempo circulaba una traducción del Antiguo Testamento llamado la Vestus Latina o la Antigua Latina. Y era la traducción del Antiguo Testamento, pero desde el griego. Ellos tomaron la Septuaginta y desde el griego tradujeron al latín. Cuando Jerónimo revisó esta traducción,
se fue a Belén y desde ahí comenzó a consultar a los rabinos que vivían en ese lugar, comenzó a consultar a la gente judía, no católica, no cristiana, estaba consultándole a los mismos judíos sobre su propia ley. Y cuando comenzó a comparar se dio cuenta que la traducción, la antigua latina, no era una traducción muy fiel, se equivocaba en muchos aspectos, por lo tanto tomó una decisión que es muy importante para la historia de la traducción de las escrituras. Él dijo, lo mejor que puedo hacer es traducir desde el hebreo hacia el latín y no pasar por el griego, porque el griego, la Septuaginta, igual es una traducción. Entonces, lo mejor que puedo hacer es irme a las lenguas originales. Y tomó sus rollos, ¿verdad?, de hebreo, de los textos hebreos, tomó lo que ya tenía del griego y comenzó a traducir. Se demoró cerca de 15 años y ya después él pudo presentar la primera traducción entera de las escrituras. Ya esta versión en latín ya no tenía ninguna fuente original, ya no era una traducción al hebreo en el cual tiene textos en hebreo, ya no es una traducción, una Biblia en griego en el cual ya toda una parte estaba escrita en griego, no, era a un idioma totalmente distinto. Y agarró el Antiguo Testamento que estaba en hebreo y en arameo y lo tradujo al latín. Y tomó los textos del Nuevo Testamento en griego y los tradujo al latín. Esta es la traducción de la Vulgata latina. Y fue una obra maestra, la verdad. Hizo un excelente trabajo, pero a la gente no le gustó. No le gustó, ¿por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a la antigua latina, que tenía algunas traducciones que al haber pasado por el griego ya se estaban traduciendo distintas. Era distinto en algunos aspectos, no en todo, siempre son detalles, pero esos detalles no le gustaron hasta que finalmente el sistema religioso impuso la Vulgata y terminó siendo la Biblia del Imperio Romano, del catolicismo. Y un poco como que no se respetó el deseo de Jerónimo. Jerónimo, ¿por qué tradujo las escrituras? Bueno, se lo pidieron, pero él también quería que las escrituras llegaran a la gente. Jerónimo era una persona intelectual. Él podría haber traducido a un latín intelectual, clásico, hermoso, con los cuales muchos escritores famosos del latín escribieron, Cicerón. Ellos escribieron en un latín perfecto. Pero ¿saben lo que hace Jerónimo? Jerónimo escribe en un latín vulgar. El latín, ahora decir vulgar es como decir casi mala educación. No, él escribió en un latín común, que la gente lo pudiera entender, sin decir malas palabras, pero sí en un lenguaje sencillo, que cualquier persona que hablaba latín lo leyera, la entendiera, porque ese era su deseo, que las escrituras fueran entendidas por la gente. La Iglesia Católica no respetó el deseo de Jerónimo. ¿Por qué? Porque después, cuando el Imperio Romano asentado en Europa comenzó a cambiar y las regiones en forma natural comenzaron a hablar otros idiomas, no se tradujo más las escrituras. Las escrituras eran en latín y así se tenían que quedar. Y nos vamos a encontrar con ese gran problema de la Reforma. En la Reforma vamos a ver de que las escrituras se leían en latín y hasta hace poco todo se leía en latín. En la misa católica las escrituras se leían en latín y la gente no entendía nada. Bueno, nos vamos a quedar con que Jerónimo traduce las escrituras al latín y por lo tanto le da a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia cristiana de ese tiempo, al catolicismo que después viene, les da su gran traducción para que la pudieran entender en un lenguaje sencillo de ese tiempo. Hermano, nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de las traducciones de la Biblia. Dios les bendiga.